Saludos, señores. Continuamos con su espacio Diálogo Constructivo. Como le decía antes de la pausa, hoy contamos con un invitado de lujo que a mí me basta el orgullo que siento tenerlo a mi lado. Hoy estamos con Edward Veras, quien es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, con una vasta experiencia en la materia. Edward es ingeniero, matemático, catedrático, y si comienzo a leer la hoja de vida de Edward, quizás se nos puede ir parte del programa. Pero es un honor tenerlo con nosotros hoy, a quien le vamos a sacar todo el provecho acerca de energía renovable y demás en la línea. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias por invitarme a tu programa aquí en este espacio. Lo que Orlando nos dijo es que somos amigos desde hace muchísimos años y fuimos compañeros de estudios en la época de la universidad. Eso sí nos dijiste. Claro, eso sí. Y un grupo también que nos reunimos cada año. Sí. Sí. Mira, Edward, quizás la gente cuando hablamos de CNE, Comisión Nacional de Energía, quizás no saben exactamente qué es la CNE. Yo quiero que tú le digas a este público que está viéndote en este momento, ¿cuál es el rol principal de la Comisión Nacional de Energía? Mira, a raíz del proceso que se llevó a cabo entre el año 1997 y el año 2001, que fue un proceso de institucionalización del sector eléctrico dominicano. Te recuerdo que antes de eso existía la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, que era la que se encargaba de hacerlo todo en el sector eléctrico. Sin embargo, como una forma de viabilizar un mercado, atraer inversiones y separar las actividades que permitan ser financiables o bancarizables, como le dicen ahora, la ley 125-01 y la ley 141-97 crearon un mercado de energía. Ese mercado de energía en la cual participa el Estado y el sector privado, la ley crea órganos que se dedican a la supervisión, a la regulación de todo el sector. En este caso, la ley creó la Comisión Nacional de Energía, que por orden mandato de la ley 125 es el órgano planificador del sector. También tiene en su haber la emisión de políticas para un buen funcionamiento del sector. Por igual también tiene a su cargo la asesoría fundamental del Poder Ejecutivo en materia energética, pero mayormente la de fiscalizar y revisar toda la permisología de los nuevos proyectos de energía, ver su viabilidad técnica, viabilidad financiera y recomendar ya al Poder Ejecutivo el otorgar una concesión para la explotación de esa obra. Por igual también la Comisión Nacional de Energía tiene en su haber toda la aplicación, regulación, fiscalización de la ley 57-07, que es la ley de incentivos a las energías renovables. Hoy el mercado de las renovables, tanto en baja escala como en gran escala, está muy ávido de inversión, está muy volátil, muy robusto, y se debe a la aplicación de esa ley que recae casi 100% en la Comisión Nacional de Energía, junto con los órganos fiscalizadores del Estado, como son DGI, Dirección General de Aduanas, y otros adscritos al Ministerio de Hacienda. También la Comisión Nacional de Energía tiene en su haber la regulación del uso de aplicativos nucleares, llámese el uso de la energía nuclear a baja escala, en este caso en República Dominicana, con objetivos médicos, objetivos industriales y otros objetivos no destructivos, obviamente, y por ahora algo que no contempla todavía la política pública, que es generar energía eléctrica a través de fuentes nucleares. Pero sí, hay una gran actividad en materia médica del uso de isótopos radioactivos o el uso de elementos que emiten radiaciones ionizantes, que así es como se le dicen, y todo ese espectro está totalmente regulado por la Comisión Nacional de Energía. Hay un concepto que se utiliza mucho que se llama transformación energética. Te voy a hacer dos preguntas en una. Exactamente, a nivel aplatanado, ¿qué significa ese concepto de transformación energética? Y si la República Dominicana está preparada para una transformación energética. Mira, una transición, que es el término que
que se usa comúnmente en el espectro de los sectores energéticos del mundo. La transición, el ser humano siempre vive en transición. El ser humano, desde que inventó la rueda, desde que inventó el fuego, empezó a hacer una transición energética. No hay mejor modelo de transición energética que la rueda. Por allá por las cavernas cargaban los instrumentos, hasta que alguien entendió que uno de esos instrumentos podía ser redondo y podía ser más fácil trasladar los otros de un punto a otro. Es una transición energética, una primera transición energética. Luego el fuego también lo fue. Nosotros ya hemos vivido como República Dominicana varias transiciones energéticas. La primera es la creación de un sistema eléctrico local copiado de los demás países, redes, centrales eléctricas y redes para su transmisión y distribución, y luego su disposición final. Todo el siglo XX fuimos testigos de ver esa transición energética. Más sin embargo, sufrimos una segunda transición energética y ha sido durante los años 2001, 2002, 2003, hasta esos años el 90% de la matriz energética dominicana era fruto de derivados del petróleo, con un poco de hidroeléctrica, hay que decirle así, un 12-13% de hidroeléctrica. Más sin embargo, el uso de derivados del petróleo para producir energía resulta ser muy caro y muy contaminante. En el año 2003 pusimos en operación una primera terminal de gas natural y hoy estamos inaugurando, incluso este año quedó inaugurada, una segunda terminal de gas natural, y podemos decirte que el 50% de toda la energía que se produce en República Dominicana se produce a partir del gas natural, reduciendo el uso del petróleo a una parte muy mínima. Lo consideramos una transición porque en materia de precios y en materia de acceso al gas natural, pero también en materia de emisiones al medio ambiente, el gas natural representa una gran ventaja. Y hoy lo tenemos considerado como un combustible de transición. Actualmente estamos viviendo una tercera transición energética, que es básicamente la de la integración de la energía renovable. Al año 2007, cuando se promulga la ley de energía renovable, solamente la componente de hidroeléctrica, que en ese momento existía, se podía traducir como energía renovable. Alrededor de un 8% de la matriz en ese momento era hidroeléctrica. Y hay que decir que el precio de los insumos principalmente de energía solar y eólica y algo de biomasa eran muy abrumantes. Todavía el panel solar costaba mucho dinero y por eso en ese momento no se pudo iniciar esa transición como se quería. Más sin embargo, no es hasta el 2021, algunos que otros proyectos fueron instalados en 2015, 2016, 2017, pero no es sino hasta el 2021 cuando la disrupción de precios del panel solar, básicamente los insumos para producir energía eólica, empiezan a disminuir y la política pública se monta en una transición posible a partir de la energía renovable. ¿Qué resultado tenemos? Más de 40 proyectos han sido integrados, grandes proyectos de energía renovable, pasando de un 8% que teníamos, 9% en 2019, 2020, a hoy haber cumplido ya la meta país de un 25% de toda la energía que se consume en energía renovable. Wow, interesante. Edward, te voy a hacer una pregunta para que me la responda después de la pausa. ¿Cuál es la ventaja que tiene la energía renovable sobre los combustibles fósiles? Vamos a ir a una pausa y retornamos con el ingeniero Edward Veras. El cambio se siente en un centro olímpico totalmente renovado, dando el hogar que el talento dominicano merece, con pabellones de clase mundial, incluyendo su mítica pista Félix Sánchez. El cambio se siente en el deporte dominicano. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos.
del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Si hay algo que verdaderamente nos une, es que hemos estado ahí siempre, en la llegada de un nuevo integrante o en la despedida del abuelo. Cuando apenas estábamos empezando y cuando comenzamos a crecer, en el pasado y en el presente, siempre hemos estado para ti y no pensamos detenernos, porque tú y nosotros juntos somos una sola familia. Angloamericana de Seguros, más de 25 años demostrando que tu protección no se improvisa. Buscando una opción inmobiliaria, alquiler o compra, zona turística. En Erika Alegría Real Estate tenemos lo que necesitas. Erika Alegría, zona metropolitana y turística. Mary Rodríguez, experta en alquileres. Y Belice de Jesús, zona oriental. Joniol Ramírez, Evaristo Morales, El Millón, Los Restauradores. Raquel Ortega, Anacaona, Bellavista, Villas, Airbnb. Comunícate hoy a Erika Alegría Real Estate. Sus asesores esperan por ti. Señores, seguimos con nuestro invitado de lujo, mi amigo, puedo decir así, mi amigo Eduard Veras, quien es presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Le habíamos dejado una pregunta en el aire para que nos la responda según su experiencia. ¿Qué ventaja tienen las energías renovables frente a los combustibles fósiles? Mira, primero te corrijo que el presidente de la comisión es el ministro Joel Santos. O sea, la ley plantea que la presidencia de la comisión la tiene el ministro de Energía y Minas. Mi función es la de secretario del consejo, la comisión, y ser el director ejecutivo ya lo que tiene que ver con el día a día de la comisión. Sin embargo, la presidencia la tiene el ministro, que actualmente es el licenciado Joel Santos. Mira, son múltiples las ventajas que tiene la energía no convencional, la energía renovable no convencional, frente a la energía eléctrica que se produce a partir de energía química, que se produce como energía térmica, que es la de derivado del petróleo. Lo primero es el precio. Hace 10 años, producir 1 kilovatio hora con un panel solar salía más caro que producirlo con un derivado del petróleo, porque el precio del insumo que produce la energía era mucho más caro. Sin embargo, hoy el precio al cual se produce y se consume esa energía renovable, llámese fotovoltaica y eólica en sentido general, es a un precio que es casi a un 60% menos, o sea, a un 60% de cómo se produce la energía en República Dominicana a partir de fuentes fósiles. En términos absolutos, hoy, por ejemplo, las empresas de distribución están comprando energía en el mercado eléctrico mayorista a las centrales térmicas entre 15 y 16 centavos en promedio. O sea, es muy alto comparando con la media regional. Sin embargo, la energía renovable que se vende en el mercado eléctrico mayorista en República Dominicana se está transando a razón entre 8 y 9 centavos. Fíjate que la relación ahí es muy disruptiva. Hoy la energía fotovoltaica, básicamente la energía más barata que se está produciendo en República Dominicana, pero como solamente estamos mirando el 25%, es muy mínimo. Debemos ver que tanto más se avanza en energía renovable para que entonces pueda verse una reducción mayor en la matriz eléctrica y la matriz de precio de la energía. Otra ventaja es el acceso. Nosotros somos un país insular que no tiene pozos petroleros, no tenemos pozos gasíferos, no tenemos minas de carbón, y hoy los combustibles fósiles, llamándole al carbón, al gas natural y al petróleo combustibles fósiles, debemos salir al mercado internacional a buscarlo, bajo el entendido incluso de que como somos un país pequeño, nos sale más caro comprar en grandes volúmenes porque ni siquiera tenemos un gasoducto
que nos llegue desde una fuente primaria, sino que el gas que llega a República Dominicana debe ser a través de barcos, y ese proceso de regasificación y de licuefacción, transporte y regasificación es bastante caro comparado con el precio del insumo. Más sin embargo, las energías renovables no nos pasan por el estrecho de Hormuz. El sol nadie lo tapa ni siquiera con un dedo, y el viento, aunque no es constante, no siempre está, pero tampoco pasa una factura. Ahí también esa es una gran ventaja, aunque existe otra desventaja que podemos verlo, podemos discutirlo más al rato, y es de que esa variabilidad de la energía renovable entonces hay que mitigarla a través de otras inversiones con almacenamiento. Una tercera ventaja es el nivel de contaminación, el nivel de emisiones de monóxido de carbono a la atmósfera. O sea, si bien es cierto que la energía renovable, luego de su uso, te genera un desecho que debe tener una disposición final, más sin embargo en la producción del día a día no hay gases de efecto invernadero, no hay monóxido de carbono a la atmósfera, no genera ningún proceso de contaminación durante la producción de energía. Mira, técnicamente, cuando hablamos de energías renovables, va de la mano con almacenamiento de batería. ¿Por qué es necesario utilizar? Quizás se ve una pregunta nosotros como ingenieros, pero quizás hay mucha gente en su casa que se preguntan esto. ¿Por qué si generamos energías renovables es necesario utilizar un sistema de almacenamiento con baterías? Y si esto no ocurre, ¿qué puede pasar en el sistema? Mira qué nos pasa. Nosotros somos una isla. Todo el que nos está viendo ahora mismo aquí en diálogo constructivo sabe que somos una isla. También, o media isla, vamos a decirle así, la gente dice media isla, aunque somos un poquito más grandes que nuestros vecinos. Pero también nuestro sistema eléctrico es una isla, todavía no tenemos la oportunidad de interconectarlo con nadie. Y eso hace que tal vez alguna disrupción de generación genere algún conflicto en el sistema, y fácilmente a alguien se le va la luz y no sabe que fue que una planta disparó por una falla, o simplemente una nube pasó por encima de un gran parque solar, o el viento dejó de soplar en ese momento, y automáticamente hay que otorgar esa falta de energía hacia el usuario final, porque no es posible mantener un balance. Más sin embargo, hace unos años se está desarrollando una tecnología que es la de almacenar energía a gran escala en forma de electricidad. Ya si tú puedes almacenar energía en forma de combustible, puedes almacenar energía en forma de agua con las hidroeléctricas. Más sin embargo, el mismo mecanismo que nosotros tenemos en nuestras casas de almacenar energía en pilas, en baterías, pero a pequeña escala, ya está funcionalmente en los mercados eléctricos a gran escala. Ya hay parques gigantescos de furgones repletos de baterías que se cargan cuando la energía sobra en horas de sol, y se descargan cuando la energía tal vez es un poco más escasa cuando el sol se retira. En ese sentido, ya la Comisión Nacional de Energía emitió normativas de forma tal que los parques de generación solar que se inicien a instalar a partir del 2025 en adelante, del año pasado para acá, necesitan tener sistemas de almacenamiento con la cual pudiéramos trasladar grandes bloques de energía de horas de sol, donde la energía es mucho más barata, donde la energía abunda, donde hay inversiones ya para tener mucho más energía a esa hora, y trasladar esos bloques de energía a las horas en la cual no se produce energía con sol, y hay que convocar centrales eléctricas que tienen un alto costo porque usan derivados del petróleo. Ese proceso ya está en camino, muchos países lo han implementado. Ya nosotros hemos dibujado los esquemas de negocio para que más empresas les interese invertir en esa modalidad, y es probable que incluso en República Dominicana ya a finales de este año tengamos en el sistema eléctrico nacional interconectado grandes parques de generación solar con almacenamiento incluido que permitan usar energía solar en horas de la noche. También hay otro tipo de utilidad que se le da al almacenamiento, que es la de brindar servicios auxiliares de estabilidad, llámese control de frecuencia, llámese control de voltaje. Una batería ya puede absorber esas variaciones que anteriormente eran o actualmente son absorbidas por las máquinas térmicas en su régimen de despacho. Eso tiene un costo. Ya con almacenamiento, con grandes sistemas de batería, es posible absorber
o inyectar el faltante o el sobrante en un momento específico, es lo que le llaman regulación de frecuencia, y sale a un costo mucho más bajo que el que se hace y de manera más rápida que como se hace tradicionalmente con una máquina rodante. Hablando de inversión, hablando de ganancia, hablando de negocios, se había hecho eco del pueblo de una noticia donde se decía que la República Dominicana estaba interesada en venderle energía a otros países vecinos. La pregunta es la siguiente: ¿está la República Dominicana para este tipo de negocio? Y en caso que no esté, ¿qué necesita hacer? Y si es posible, venderle energía a otro país vecino. Mira, cuando tú pones un negocio, el que me está escuchando lo sabe, por ejemplo, vas a poner un colmado o vas a vender leche, vas a vender zapatos, lo primero que tú identificas es el mercado. ¿Quién te puede comprar el zapato? Hay una frase famosa de que mandan un vendedor de zapatos a un país africano y él dice: nadie usa zapatos, tenemos una oportunidad de mercado para vender zapatos ahí. Y otro vendedor dice: nadie usa zapatos, no le podemos vender zapatos a ellos. ¿A cuál de los dos le creo? Es difícil la decisión en el mercado. Lo digo porque tú puedes establecer un contrato comercial con cualquier otro mercado, siempre y cuando ese mercado tenga la posibilidad de pagarte o de establecer una relación económica contigo. Lamentablemente tenemos países hermanos que no tienen esa condición de seguridad jurídica ni de garantía financiera para establecer un esquema de negocio. Hay otros con que sí. Por ejemplo, se plantea una posible interconexión con Puerto Rico, en la cual mediante un cable submarino pudiéramos transferir energía. Ese es un modelo de negocio que está por construirse. No hay nada aterrizado sobre eso. No estamos inventando nada. Ya hace rato que los países centroamericanos se pusieron todos de acuerdo y crearon un mercado regional en la cual desde Panamá hasta Guatemala pueden transferirse energía y hacer transferencias económicas por energía sin ningún problema. Nosotros pudiéramos avanzar en ese proyecto en el mediano plazo, no es un proyecto de corto plazo, y dibujar el modelo de negocio que se indique. ¿Que nos sobra la energía? Sí, a nosotros nos puede estar sobrando la energía porque nosotros hoy desarrollamos un plan ambicioso de expansión de generación. Si para los amigos que son un poco más curiosos saben que estamos en un proceso de instalación de unas 5 grandes centrales que van a operar a gas natural. Ya hay una que entró en operación en Manzanillo, otra entra en 2027 en la zona de Boca Chica, y en el área de Manzanillo, allá de la bahía, también tenemos 800 megavatios adicionales. Hoy también tenemos tantas renovables para completar el deseado 30% de la matriz renovable, y con la componente de almacenamiento vamos a tener suficiente energía para abastecer la demanda nacional y poder en algún momento hacer alguna transacción en energía y en beneficio con algún país vecino. Y el que más cerca veo hasta ahora es Puerto Rico, a través de un cable submarino. Mira, Edward, los usuarios también nos contactan por las redes sociales. Me acaban de enviar una pregunta y quiero que tú se la respondas. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos regulatorios o tecnológicos para la implementación de redes inteligentes, smart grids y sistema de almacenamiento por baterías en el país? Mira, ya los sistemas por baterías ya lo tenemos implementado. Ya incluso en Punta Cana la empresa CPEN inició a implementar el sistema de almacenamiento. También ya en el sistema eléctrico dominicano tenemos unos 3 centrales generadoras que usan almacenamiento para hacer balance de carga y demanda, llamémosle regulación de frecuencia. Y como dije ahorita, ya tenemos unos 150 megavatios de almacenamiento de gran escala por 4 horas. Técnicamente se le llama arbitraje a ese proceso, que van a ser instalados a final de este año. Hoy la regulación está dada. Hoy nosotros ya desde la CNE emitimos una primera regulación declarando el almacenamiento de necesidad nacional y exigiendo a los nuevos parques de generación fotovoltaica sistema de almacenamiento. También la Superintendencia de Electricidad ha emitido las regulaciones posibles para que el mercado o la bolsa de regulación de frecuencia también haga
haga posible un pago en ese mercado de la regulación de frecuencia a aquellos generadores que desean instalar baterías para regulación de frecuencia. Con el tema de Smart Grid, bueno, el nombre es muy bonito, pero tal vez alguna gente lo escucha por ahí y lo repite, pero hay que ver qué quieres con eso, si quieres integrar sistemas de generación distribuida, que es donde más se usan los sistemas de red inteligente. Ya hoy te puedo decir que incluso nosotros tenemos unos 530 megavatios instalados a nivel nacional en generación distribuida, llámese casas, comercios, instituciones del sector público, industrias con generadores propios para autoconsumo, principalmente en base a energía solar fotovoltaica. Hoy, por ejemplo, a través de distribución podemos crear redes inteligentes, si le quiere llamar red inteligente, a tener medición en línea, a tener control, corte, disposición final en línea. Ya las distribuidoras lo tienen. Ya, por ejemplo, tú puedes ver desde tu celular cuál es tu consumo diario, sí, en tu contador de tu casa. Si se quiere hacer algo tal vez un poquito más sofisticado, de repente pudiéramos implementar un piloto que lo intervenga el sector privado, crear un piloto en alguna región específica y hacer algo tal vez un poquito más adaptado a una red más moderna. Pero hoy toda la modernidad posible que nosotros necesitamos para operar un sistema con integración de renovables, hoy lo tenemos. Hoy, por ejemplo, todos los inversores que tienen los grandes parques solares, todos tienen un sistema de grid forming que están integrándose a un sistema de control automático de generación que posee la empresa de transmisión. O sea, no, ya el humano, el operador humano no interviene en esa operación, en esa comunicación entre un parque solar o un parque eólico o un parque de generación térmica con un cerebro, vamos a llamarle así para que la gente entienda, de control automático de generación que tiene la ETED en el Centro de Control de Energía. Te voy a hacer una pregunta, Edward, para que me la responda después de la pausa. Tú me hablas de nuevos proyectos, de nuevos parques que se van a construir. ¿Qué tipo de oportunidades laborales existirían en esos nuevos proyectos para los jóvenes y los profesionales en la República Dominicana? Esa tú me vas a responder después que vengamos de esta pausa. El cambio se siente en un centro olímpico totalmente renovado, dando el hogar que el talento dominicano merece, con pabellones de clase mundial, incluyendo su mítica pista Félix Sánchez. El cambio se siente en el deporte dominicano. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos. Del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Si hay algo que verdaderamente nos une, es que hemos estado ahí siempre, en la llegada de un nuevo integrante o en la despedida del abuelo. Cuando apenas estábamos empezando y cuando comenzamos a crecer, en el pasado y en el presente, siempre hemos estado para ti y no pensamos detenernos, porque tú y nosotros juntos somos una sola familia. Angloamericana de Seguros. Más de 25 años demostrando que tu protección no se improvisa. Buscando una opción inmobiliaria, alquiler o compra, zona turística. En Erika Alegría Real Estate tenemos lo que necesitas. Erika Alegría, zona metropolitana y turística.
Mary Rodríguez, experta en alquileres. Y Belice de Jesús, Zona Oriental. Joniol Ramírez, Evaristo Morales, El Millón, Los Restauradores. Raquel Ortega, Anacaona, Bellavista, Villas, Airbnb. Comunícate hoy a Erika Alegría Real Estate. Sus asesores esperan por ti. Bueno, seguimos con nuestro querido invitado, el ingeniero Edward Veras, quien es director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Ahora bien, ¿verdad, Edward? Sí, así es. Bueno, le habíamos dejado una pregunta en el aire, y es que nuestro querido Edward nos habla de los nuevos proyectos, de las nuevas implementaciones, de algunas plantas, de algunas actividades en el área de la electricidad en nuestro país. Y yo le preguntaba si existe algún tipo de oportunidades laborales en este nuevo proyecto y cuáles son para estos jóvenes que quizás se han interesado por la energía, por la ingeniería eléctrica, por la ingeniería electromecánica. Mira, Orlando, cuando tú y yo estudiábamos ingeniería en la UAS, ayer, hace más de 30 años. Sí, se nos cayó la cédula, así mismo, como dice el Control Master. Nosotros nos veíamos, los estudiantes de ingeniería eléctrica de la universidad, nos veíamos tal vez trabajando en la antigua CDE o nos veíamos siendo contratistas de alguna constructora, haciendo instalaciones eléctricas, o nos veíamos en empresas, no sé si estoy metiendo la pata aquí con el anuncio, como Falcon Bridge, sí, como Cervecería, Central Romana, y era muy limitado el espectro del radio de acción. Más sin embargo, se han dado dos situaciones. Con la horizontabilidad del mercado, la horizontalización del mercado, hemos visto múltiples empresas eléctricas que han entrado a República Dominicana, empresas que se dedican a la producción energética, se dedican al mantenimiento de grandes instalaciones. También el Estado ha mantenido las empresas de transmisión, de distribución, que generan grandes oportunidades para aquellos jóvenes que no solamente se interesan por la energía eléctrica, no solamente estudian ingeniería, sino que hoy ese mercado abierto, un mercado en competencia, un mercado que está trayendo 1.200 millones de dólares de inversión directa privada cada año a instalar nuevas centrales de energía renovable y energía térmica, y que hoy también las empresas de transmisión, distribución hidroeléctrica y el sector privado está realizando. Hoy tienen un gran mercado abierto, no solamente para el ingeniero, no solamente para el técnico electricista, para el liniero, para el ensamblador o para aquel que da mantenimiento, sino que también todas las demás áreas, las entidades financieras, la gente, en tema legal también, tenemos muchas oportunidades de trabajo para muchos jóvenes que decidan hacer carrera en todas las áreas del quehacer. Por ejemplo, nosotros en las instituciones tenemos tantos abogados como ingenieros, porque también al ser un mercado en competencia hay que salvar la parte legal, pero también hay una evaluación rigurosa en superintendencia, nosotros, en las demás instituciones, y por eso también necesitamos financieros. Hoy el análisis financiero es muy estricto a la hora de aprobar un proyecto, y también aquellos que estudian finanzas tienen oportunidad, y para aquellos de la prensa que también nos siguen, hay que decir, hasta los chicos que estudian periodismo tienen oportunidad hoy en un mercado global, en un mercado abierto. Hoy tanto el sector público como el sector privado también necesita comunicar lo que hace, necesita interactuar con esa sociedad, y por eso ya esa teoría de que solamente el ingeniero que aprendía técnicamente cómo operaba una central eléctrica, cómo operaba una línea de transmisión, era el que tenía la oportunidad, ya no es así. El sector eléctrico es muy dinámico, muy accesible para aquellas áreas que no solamente tienen la expertise técnica del elemento físico, sino que también tienen múltiples oportunidades para aquellos que se dedicaron a otra cosa e hicieron carrera en otra cosa. Hay algo que tú participaste recientemente, yo creo que tú le digas a este público, ¿y qué consiste en Energy Year? Mira, Energy Year es un evento que cierra hoy en República Dominicana, incluso se repite en otros países del hemisferio y en Europa, donde se muestran los elementos tecnológicos de último nivel, las capacidades que tienen los mercados eléctricos de atraer inversión
y la gente, los inversionistas van y presentan sus propuestas de nueva inversión, los fabricantes de equipos van y presentan sus propuestas también de venta para esos mercados. Pero no solamente ese evento, tal vez porque cierra hoy ese evento lo tenemos fresco, pero también hay otros eventos donde se muestran situaciones similares. Nosotros como órgano del Estado nos interesa siempre que ese tipo de eventos se promuevan de forma tal que el público conozca y los inversionistas y la banca que también participa activamente en esos eventos, conozca qué se hacen, cuáles son los elementos que hacen posible una inversión, cómo se hace posible la factibilidad de un proyecto. Y hoy han dado un resultado. Hoy República Dominicana, como decía don Pedro Mir, está en el mismo trayecto del sol, y don Pedro Mir, sin saber que ese sol hoy se iba a convertir en una de las principales fuentes de producción de electricidad en República Dominicana. En el año 2025 había una meta para el año 2025 que era el 25% de la energía inyectada a la red que sea renovable. También me había comentado que para el 2030 existe una meta, pero yo quiero ir un poquito más para allá. ¿Cuál es, a nivel energético, cuál sería el posible reto que tiene la República Dominicana en 10 años? Mira, en 10 años nosotros tenemos dos grandes retos en materia de energía. No es integrar más renovables, porque ya hemos demostrado que se puede. No sería un reto, sino un proceso para darle seguimiento. No es acceder a gas natural, porque ya es parte de un proceso que hay que darle seguimiento. El principal reto es abastecer toda la demanda, que hoy lo estamos cumpliendo en un 98, 99%. Tal vez a quien se le da un apagón en su casa es por un tema de mantenimiento, avería o por alguna otra disrupción, pero ya no existe este esquema en el cual nosotros administrábamos la demanda para generar algún beneficio financiero para una empresa, que es lo que le llamaban apagones financieros, ya no existen. Hoy el reto es mantener ese abastecimiento del 100% de la demanda, y es un gran reto que hay que mantenerlo también en el largo plazo. Y el otro gran reto es que todo lo que tú ves en un mercado eléctrico, como es un mercado, tú tienes una transacción, la energía cuesta dinero. Cuesta dinero instalar los equipos que producen la energía, sea plantas térmicas, hidroeléctricas o renovables, pero también cuesta dinero mantenerla, cuesta dinero el combustible que se usa para ello. Entonces, todo ese costo de producir y hacer que la energía llegue a las casas, hay que recuperarlo. Entonces, el otro gran reto es hacer que esa cadena financiera que circula a través de cualquier sistema eléctrico sea hoy financieramente sostenible. Hoy no lo es. Hoy las empresas de distribución pierden mucho dinero, tal vez por la energía que no cobran o por algunos subsidios que deben focalizarse mejor y aplicarse desde el punto de vista de la política social. Hoy nosotros también tenemos que hacer frente al hoyo financiero que se genera en las empresas de distribución, tal vez en búsqueda de una mejor aplicación de esa política de distribución de la energía. Wow. Mira, Edward, tú me hablabas de una energía, de una pérdida no técnica y una pérdida técnica en la distribución. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, a nivel de distribución, de esas pérdidas no técnicas, que no son en las redes, se ejecutan? Es decir, ¿qué porcentaje en la República Dominicana? Pérdidas técnicas son pérdidas eléctricas que se presentan en los equipos, en las redes. En cualquier sistema eléctrico tú tienes un 3% de pérdidas en transmisión y entre un 8 y un 10% de pérdidas en distribución, dependiendo de la complejidad de las redes. Sin embargo, a lo que te refieres como pérdida no técnica es esa diferencia que hay entre la energía que se sirve y la energía que se factura y se cobra. Hoy, por ejemplo, nosotros podemos estar viendo en promedio que tal vez el 35-37% de la energía en República Dominicana se entrega y la distribuidora no tiene la capacidad de recuperarlo. Una más que otra estamos en ese dilema y es parte del haber administrativo de las 3 empresas distribuidoras que ya ellos deben estar detallando un plan de cómo reducir esas pérdidas no técnicas que generan un hoyo financiero a la misma distribuidora. Sí, y básicamente solamente entendemos esto de energía cuando pasa un blackout o cuando la energía se va por X o por Y, pero esto es como si fuera una línea transversal. Tú tienes que producir lo que va a consumir.
Y si técnicamente pasa alguna situación de este lado, el otro lado entonces va a tener una deficiencia. Me gustaría que en los próximos 3 minutos tú me le des un mensaje final a ese pueblo dominicano, Eduard Vera, le des un mensaje tú como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Tú llegas a ese pueblo y un mensaje final de allá. Mira, el mejor mensaje que puedo llevar es que aprendamos a usar la energía. Hablábamos fuera de cámara ahorita que hay personas que abren la nevera, la dejan abierta, usan un aparato, lo dejan consumiendo energía ahí. Por ejemplo, chicas van con el secador, se secan el pelo y dejan el blower encendido y van a atender el teléfono. La energía cuesta, le cuesta a cada uno individualmente la factura, pero también le cuesta al país. Le cuesta al país cada vez que el petróleo sube un dólar, el barril de petróleo le cuesta al país esa energía. Nosotros debemos aprender a usar la energía, debemos apagar los aparatos que no estamos utilizando, debemos poner los aire acondicionados en un modo de eficiencia. 23 grados creo que 23. Es el nivel de eficiencia de un aire inverter. Tenemos que limpiar esos filtros de esos aires cada cierto tiempo para que su consumo sea óptimo. Y hay algo que si yo estoy seguro que quienes están viendo ahora mismo en diálogo constructivo van a su cocina y abren la nevera, es probable que la puerta de la nevera no selle. Si esa puerta de la nevera no selle, su nevera se va a convertir La goma. en el mayor consumidor de energía de su casa y el mayor detractor de su bolsillo. Y fácilmente tal vez usted la ve que cierre, pero si está sucia, Es como si estuviera abierta. que es como si estuviera abierta, porque la nevera no va a apagarse por un tema de saturación de frío y va a mantenerse encendida todo el tiempo. No se va a actuar el sistema de protección aquí como me actualiza el máster y simplemente no va a apagarse y va a seguir consumiendo energía. Hoy la mejor forma de cómo ayudar la economía familiar de cualquier familia que me esté escuchando es un uso racional y efectivo de la energía. Wow. Eso cuando tiene poco dinero, usted no puede gastar mucho porque no le va a alcanzar. Claro. Señores, tremendo. Eduard, gracias. Debemos de invitarte con más frecuencia. Esta es tu casa. Debemos tomar un día solamente para hablar de uso racional de la energía y eficiencia energética. Sería interesante, sí. Así es. Señores, estuvo con nosotros Eduard Veras, quien es director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Sigan con esta Ruta 66 TV. Nos vemos en la próxima.